Contarle, mis amados, que ahora estoy leyendo este libro. Hay gente que realmente me ha dicho, ¿y de dónde saca tiempo, hermano? Estoy leyendo este libro, hermano, ahora. Estoy leyendo este libro. Mire, lo primero que yo duermo re poco, hermano. Ya, eso es lo primero. Si usted duerme 9 horas diarias, ¿de qué estamos hablando? Ya, o sea, ahí tiene fácil, así. Fácil 3 horas perdidas. Ya, porque hay gente que duerme 4 horas. Ya, pero yo no digo que usted duerma 4 horas. Porque tal vez usted con 4 horas queda destruido para el otro día. Pero, hermano, 6 horas está súper bien. 6 horas está bien. Entonces, gente que duerme 6 horas. O sea, perdón, que no duerme 6 horas, 9 horas, 10 horas. 10 horas, hermano. Ya, así que estoy leyendo este libro, hermano, es de Hudson Taylor. Oiga, pero una delicia, ¿ya? Desde ya lo estoy recomendando. Estos son libros muy sencillos, de rápida lectura, hermano. Ya voy a la página 23. Oiga, y hay un tesoro de información, hermano, pero una delicia. ¿Ves? Aquí voy tomando mi apunte. Y ¿sabe qué, hermano? Después tomo la hoja, la tomo y digo, ¿y qué quise decir aquí? Oiga, hermano, siempre he tenido una letra bien particular. Así que después lo leo, digo, ya. Y tengo que ir marcando mejor las letras porque no tengo tan buenas letras. Ya, pero me entiendo. Pero, por ejemplo, en ocasiones mis hijos han tomado mis notas y se ríen. Y de repente toman mis notas para puro reírse de mí. Me dicen, papá, ¿y qué queréis decir aquí? Y se ponen a reír entre mis dos hijas, chicas, adolescentes, porque no me entienden la letra. Pero uno que lo escribe, hermano, obviamente que uno a grosso modo se entiende. Entonces, hermano, en esto que yo he leído, hermano, he tomado varios apuntes. Y mire, algunos de los apuntes son los siguientes. Ya, Hudson Taylor fue un misionero, el gran misionero de la China, hermano, y que fue de profesión médico. Ya él fue médico de profesión. Su abuelo fue el primer líder espiritual en fundar, o sea, cuando digo un líder espiritual me refiero a un ministro de la iglesia metodista, y fue el primero en fundar una iglesia metodista espere que por aquí está la pronunciación, Pinfold Hill, no sé cómo se pronunciará en inglés, pero allá, hermano, creo que fue allá en Inglaterra. Y resulta, hermano, que, o sea, él ya venía con una herencia, con una tremenda herencia, hermano, de líderes espirituales. De hecho, hermano, su papá fue una persona que amó profundamente la palabra de Dios. Cuenta este libro, hermano, que todos los días, entonces para que hayan grandes hombres de Dios, hermano, en muchas ocasiones, hermano, ese grande hombre de Dios se va formando en la casa, en ver un ejemplo tremendo, hermano. Entonces, el papá, hermano, de Hudson Taylor era un hombre que amaba profundamente a Dios y la Biblia, y todos los días, hermano, les leía la Biblia a sus hijos. Les enseñaba la palabra, hermano, y los hijos interactuaban, hermano, digamos que con la enseñanza de su padre. Entonces, cuenta este libro, hermano, que en un comienzo Hudson Taylor se anduvo como un poco aburriendo. Porque todos los días, hermano, la palabra, y resulta que él cuando compartía con sus amigos no hablaban de la Biblia. Entonces, lo que él sabía era de la Biblia y él quería hablarle a sus amigos de la Biblia y sus amigos no querían hablar de la Biblia. Y de hecho, sus amigos se burlaban de él. Se burlaban de él porque él hablaba solamente de la Biblia. Entonces eso lo anduvo aburriendo un poco porque ¿en qué sentido o con qué motivo? Porque él se dejó influir por estas malas amistades, porque estas malas amistades lo hicieron sentir como que él estaba equivocado, como que él estaba errado al tener una actitud de búsqueda del Señor. Y resulta, hermano, que
él cuando entró a trabajar a algún lugar se puso a hablar de que su abuelo había fundado la primera iglesia metodista, de cómo en su casa se hablaba de la Biblia. Entonces, sus amigos y sus compañeros de trabajo se comenzaron a burlar de él. Se comenzaron a burlar de él. Entonces, lo que más sorpresa le dio a esta gente que se juntó con Hudson Taylor y que trabajó con él, fue que Hudson Taylor ya desde los 16 años sabía latín. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, claro, si tú tenías unos padres así, si tú tienes un abuelo así, y tú amas a Dios, en alguna medida eso va a causar una tremenda influencia. Entonces Hudson Taylor, hermano, comenzó, hermano, a tener un crecimiento en la palabra desde niño, en la oración, hermano, en la parte, digamos, intelectual. Aprendió latín. A los 16 años ya sabía latín. Pero resulta, mis amados en Cristo, que fue tal la presión de los amigos que de repente Hudson Taylor comenzó a dejar las cosas de Dios. Porque al final nadie hablaba el idioma de él. Entonces, resulta, hermano, que él comenzó a ser engañado por sus amigos. Por eso hay que tener harto cuidado, hermano, sobre todo los jóvenes cristianos que van al liceo, a la universidad, al instituto. Tienen que ir evaluando, hermano, si esa persona con la que se están juntando a lo mejor no es cristiano, pero a lo mejor no es anticristiano. Entonces, por allí puede generarse algún grado de vínculo. Pero si el cristiano se junta con una persona que es anticristiana, que se burla de la fe evangélica, o sea, ¿cómo va a seguir conversando con una persona que está en ese nivel de ruina espiritual? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, uno también tiene que ir viendo, analizando. Entonces, imagínense, Hudson Taylor tenía un gran padre, hermano, que amaba a Dios, que había colocado su primera farmacia. Hermano, era un emprendedor, tenía estudios de medicina, el papá de Hudson Taylor. Entonces, tenía un futuro prometedor y de repente, en alguna medida, el enemigo quiso obstaculizar esa bendición. ¿De qué manera? Usando a amigos que no creían en el Dios de la Biblia, que no amaban a Dios. Sus padres comenzaron a ver ese cambio. Comenzaron a ver, hermano, esa actitud. Y resulta, hermano, que su papá quiso mejor alejarlo de ese trabajo, hermano, quiso alejarlo de ese trabajo, hermano, donde él estaba. ¿Por qué? Porque había visto ese cambio. Pero su mamá, hermano, tuvo una actitud más espiritual. ¿Sabe lo que hizo la mamá? La mamá se puso a orar. La mamá se puso a clamar. La mamá se puso a gemir. La mamá se puso a buscar a Dios. Y lo llevó, hermano, en la oración a Dios. Y presentó a su hijo. Y pasó el tiempo, hermano. Y resulta que el libro relata que en un momento alguien estaba entregando volantes. Ya, pongámosle que este sea un volante. Estaba entregando volantes. Y de repente, hermano, él se dio cuenta que alguien estaba entregando volantes. Entonces él dijo, voy a ir a buscar uno de esos volantes, de esos tratados. Porque ya me los sé todo. A ver, voy a ver. Él en ese momento se había alejado del Señor. Entonces él dijo, siempre hablan lo mismo. A ver, voy a ir a ver qué es lo que dice ese volante, ese tratado de los hermanos. Entonces él toma el volante, el tratado, y lo comenzó a leer de una manera bien crítica. Pero mientras iba avanzando en la lectura, el Espíritu de Dios comenzó a tratar en él. Comenzó a tratar en su corazón. Él dijo, voy a leer un tratado más de los miles que he leído, de los cientos, de cuánto tratado ha pasado por mis manos. Pero resulta que ese tratado estaba ungido por el plan de Dios. Ese tratado, hermano, estaba en la soberanía de Dios. Ese tratado estaba, hermano, en el plan de Dios
que Dios había planificado de antemano. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo, hermano! Y en ese momento, hermano, Hudson Taylor se convierte. Y de ahí, hermano, comienza a venir un mover de Dios a su vida. Entonces, hermano, no pensemos que es algo fútil. No pensemos que es algo superficial. Hermano, el tratado, ¿ya? Cuando usted vaya a un punto y entregue un tratado, usted no piense, que ese tratado no tiene ningún efecto. No, ese tratado, hermano, puede causar una conversión tan grande como la conversión de Hudson Taylor, el más grande misionero evangélico a la China. ¿Ve? ¿Cuántas veces le habló el papá, la mamá, los hermanos, los familiares, los hermanos de la iglesia? Pero Dios usó un tratado. ¿Se dan cuenta, no? Así que hay que entregar tratados nomás, hermano, en la calle, en los puntos. Hay hermanos que dicen, hermano, yo no tengo la elocuencia para ponerme en el punto y predicar. Pero, ¿por qué no toma un tratado y dice, hermano, o amigo, querido, familiar, porque de repente hay hermanos que están detenidos, entonces, dale un tratado. Hay gente, hermano, que ha sido tan soberbia que están detenidos y le dan un tratado y te dicen, no, tome ahí, llévelo nomás y yo ya conozco al Señor. Han desechado que tal vez en ese momento, al leer el tratado, Dios trabaje en su voluntad, en su mente, en su corazón. Entonces, hermano, hasta ahí, hermano, quedé en esta tremenda reflexión, o sea, en esta tremenda lectura, hermano, del libro de Hudson Taylor cuando él se convierte, ¿ya? ¡Qué bendición! Así que en este rincón literario, hermano, les recomiendo esta obra que estoy leyendo, hermano, y que espero, hermano, poder culminármela para la gloria del Señor. Vamos a escuchar una alabanza y luego volvemos con la cortina de la predicación.